Ese mismo día salió Jesús de la casa, y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó, y toda la multitud estaba en pie en la playa. Misterios del reino. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Misterios del Reino. Un gusto para mí, un servidor, poder estar con todos vosotros y compartir esta media hora que tenemos por delante. Y en esta ocasión quiero hablarles de un tema que la verdad es que me ha bendecido mucho y espero que sea también de mucha bendición para todos vosotros. Quiero hablar de, y así he titulado a este programa, Profundamente Expandidos. Hay una ley física, una teoría de que todo lo que se expande primero tiene que contraerse. De hecho, hay teorías de que el universo funciona así, primero en una contracción para después expandirse. Y hoy en día los científicos han descubierto que el universo está en una constante expansión, en un constante crecimiento. Creo que también para nuestra vida espiritual necesitamos esta ley y necesitamos funcionar de esta manera, y de eso es lo que te quiero hablar en esta mañana. Imaginemos el hongo de una bomba nuclear, el hongo tan conocido de humo que se forma cuando hace explosión una bomba. Es el funcionamiento. Primero hay una atracción hacia adentro, hay una contracción para luego expandirse, para luego crecer, y es lo que nosotros vemos como la onda expansiva. Ahora yo quiero llevarte todo esto que te estoy hablando. Por supuesto que no soy científico, pero de lo poquito que he podido ver, creo que podemos aplicar esto a nuestra vida espiritual, y de eso vamos a hablar hoy, de contracción y de expansión, profundamente expandidos. Después de la pequeña pausa que realizamos, nos metemos directamente en la palabra de Dios y en el tema para hoy.
acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y para hablar de profundidad y de expansión, quiero poner en contrapartida dos textos bíblicos, quiero conectarlos entre sí, y el primero de ellos, podemos encontrar este texto en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 7, pero también aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, versículo 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Estos versículos nos están hablando de tres acciones que el Señor nos instruye a nosotros a realizar. La primera de ellas es pedir, la segunda es buscar y la tercera es llamar. Y esto nos habla de, en un presente continuo, el Señor nos está ordenando, nos está instando a que podamos obrar nosotros de esta manera, pidiendo, buscando y llamando. Y podemos leer también este versículo de la siguiente manera: seguid pidiendo continuamente, constantemente, seguid buscando, seguid llamando. Y el versículo siguiente dice que si pedimos, entonces recibiremos; si seguimos buscando, hallaremos aquello que buscamos; y también si nosotros llamamos, se nos abrirá la puerta a la que estamos llamando. La palabra pedid, en primer lugar, es la que quiero que podamos estudiar, y en el griego esta palabra es la palabra aiteo, y significa pedir, como lo hemos leído aquí en este texto, pero también significa demandar por algo debido. Así que de alguna manera el Señor se está comprometiendo. Dice: podéis demandarme por algo que os he prometido. Y hay tantas promesas, queridos amigos, en la palabra de Dios, tantas cosas que el Señor se ha comprometido, y Él mismo, dice el libro de Hebreo, que Él interpuso juramento y Él se comprometió, jurando por sí mismo, que nos quería bendecir y que quería multiplicarnos. Hay tantas bendiciones de Dios, debemos pedirla con insistencia. El mismo Señor se compromete, y de alguna manera cuando alguien hace una promesa, cuando alguien se compromete con otra persona, está obligado a cumplir esa promesa. Ya él solo se pone en deuda con la otra persona. Podríamos decir que de alguna manera, en este sentido del que estoy hablando, Dios está en deuda con nosotros, y podemos reclamar nosotros las bendiciones de Dios con todo, siempre lo digo, con todo el respeto que el Señor se merece. Pero qué bueno que podamos pedir con insistencia y que podamos constantemente estar en comunión con el Señor y pidiéndole de esta manera. Mira lo que dice también otro de los significados de esta palabra, es preguntar. Y me gusta este sentido porque en el sentido y en el contexto de este versículo, es como si pudiésemos visualizar a un viajero que está queriendo llegar a una ciudad. Entonces este viajero va a preguntar en dónde queda o en qué dirección está la ciudad a la que quiere llegar. Una persona que está consultando, averiguando cómo llegar a una ciudad. En este sentido, qué importante que nosotros le preguntemos a Dios cuál es la dirección en la que Él quiere que vayamos, cuál es el lugar en el que Dios quiere que nosotros estemos. Buscar la voluntad de Dios, que es agradable, es buena, es perfecta para nosotros, como lo dice su palabra. Miren lo que dice el Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin.
el Señor quiere enseñarnos, pero debemos preguntarle y preguntarle con insistencia. El Salmo 139, versículo 24 también nos habla y dice: y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Dios quiere guiarnos hasta su propósito. Dios quiere que nosotros podamos funcionar y podamos estar en su voluntad. Ahora necesitamos pedirle a Dios con insistencia y necesitamos preguntarle a Él también en el sentido de esta palabra. La segunda palabra que vemos en este versículo es la palabra buscad. Y creo que es ir un poco más profundo. Ya no solamente pedir, no solamente preguntar, no quedarnos allí, sino entrar en una búsqueda de Dios. La palabra buscad en el griego es la palabra seteo y se emplea en el sentido de buscar algo muy valioso que se ha perdido. También el significado es buscar un tesoro que hemos perdido, muy valioso, no solamente en lo económico o en lo material, sino también muy querido, muy valioso en cuanto a lo emocional. Esta palabra también tiene un sentido muy poderoso porque también significa adorar. Y varias veces en el Nuevo Testamento nosotros leemos la palabra buscad y el sentido también original de esta palabra es la palabra adoración. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos habla el Señor Jesús y nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra allí también es y tiene su origen en la adoración a Dios. Creo, queridos amigos, que cuando adoramos a Dios, nos encontramos con el reino de Dios. Cuando adoramos a Dios, nos encontramos con el Rey de ese reino. Y también, por supuesto, en la adoración a Dios, en esa actitud de una vida de adorador, es en algún sentido la vida de un buscador inconstante. Estás buscando a Dios, estás buscando al Rey, estás buscando el reino primeramente. Y dice la palabra que todas las añadiduras también vendrán. En adoración te encuentras también con todas las añadiduras que Dios tiene para nosotros. La palabra adorar significa reverenciar, honrar, respetar, honorar, amar en extremo. Tantos significados hay en esta palabra y en esta actitud de nuestra vida delante de Dios. Pero trayéndolo al contexto de este versículo, tenemos que buscar a Dios, no solamente pedirle a Él, y creo que hay un tiempo de nuestra vida y en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros donde le pedimos a Dios, donde tenemos preguntas para hacerle a Dios, preguntas para hacerle a tu pastor, a la persona que está quizás liderando espiritualmente en tu congregación, o quizás a un hermano más maduro o con más conocimiento de la palabra. Es un tiempo de preguntar, pero tienes que ir un poco más profundo y meterte en un tiempo de buscar al Señor con todo tu corazón. Dice el libro de Isaías: buscad al Señor mientras puede ser hallado, y este es un tiempo de poder buscarle a Él, ir un poco más profundo. La tercera palabra aquí es llamad, y esta palabra ya es la palabra en griego krouo, y es un verbo primario y significa tocar, llamar, como hemos leído aquí, golpear incesantemente a la puerta. Otras traducciones u otros sentidos es aporrear la puerta, golpear con insistencia una puerta. Y fíjate, en este sentido, es como aquel viajante del principio que he puesto como ejemplo, que está preguntando por la ciudad, y ya este hombre encuentra la ciudad, y ahora ya dentro de la ciudad tiene que buscar la casa, tiene que buscar la dirección exacta a donde tiene que dirigirse, donde tiene que llegar. Así que ya está buscando dentro de la ciudad, está buscando la dirección correcta. Ahora, una vez que uno llega a esa dirección correcta, lo que tenemos que hacer es golpear a la puerta, llamar a la puerta. Y dice aquí la palabra que el que llama, se le abrirá. Hermanos, veo mucha gente dentro de las iglesias
que están dentro del pueblo de Dios, pero están perdidos. Es como que han llegado a la ciudad, están aquí, pero todavía no encuentras el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Todavía no encuentras el propósito, esa dirección exacta para tu vida. Necesitas buscar a Dios. Necesitas meterte en una profundidad, en una búsqueda del Señor, y Él te irá guiando y Él te irá haciendo que puedas avanzar y que puedas encontrar esa casa. Cuando llegues a esa casa, lo que toca es en fe golpear a la puerta, llamar con insistencia. Este capítulo 11, los versículos anteriores, el Señor está poniendo como ejemplo en una parábola a este hombre que por su importunio va a recibir lo que deseaba. Mira lo que dice la palabra. También les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde dentro, le dice: no molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos ya están acostados. No puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Queridos amigos, para muchos, a veces en el proceso de la búsqueda del propósito de Dios, nos encontramos con puertas cerradas, nos encontramos con límites en nuestra vida. Necesitamos golpear en fe para que la puerta se abra. Así como este varón golpeaba la puerta de su amigo, y ya que no le abriera por ser amigo, por su importunio, al final le iba a abrir la puerta y le iba a dar los panes. En el nombre de Jesús, creo que hay puertas que se van a abrir en este tiempo, pero necesitas con insistencia golpear las puertas del cielo, con insistencia, con perseverancia, cada día. Necesitas buscar a Dios y llamar a las puertas del cielo, porque el que llama, se le abrirá la puerta. Quiero que veamos un pequeño gráfico y que nos puede mostrar más claramente el significado de estas palabras. Allí lo he descrito de esta manera. Primero, pedid, y hay personas que están en ese lugar, personas que han estado fuera del pueblo de Dios, sin conocer a Dios. De repente se les ha revelado el Señor y ahora ya están dentro del pueblo de Dios. Ahora el siguiente paso es buscar la voluntad de Dios para tu vida. Y empiezas a buscar, y no es fácil muchas veces, y es un proceso, pero necesitas ser constante allí, hasta que llegue un punto en el que te toque llamar, en el que puedas entrar ya en otro nivel y golpear la puerta del propósito de Dios. Esa puerta se abrirá, y esa puerta que se abre siempre nos lleva a un nuevo nivel, nos lleva a un nuevo desafío de parte de Dios para todos nosotros. Algunas frases te dejo en cuanto a lo que estamos hablando. Hay límites de profundidad que debo romper para que se rompan mis límites de expansión. No te preocupes y no te centres tanto en tus límites de ensanchamiento. Céntrate en tus límites de fondo, de hondura, de profundidad en Dios. Y Dios se encargará de ensancharte, Dios se encargará de expandirte, Dios se encargará de que haya crecimiento en tu vida y de que tú también puedas ser de bendición para otros. Para toda expansión, dice la ley, tiene que haber una contracción. Y eso ocurre en la física y en muchas áreas de nuestra vida. Si quieres lanzar una flecha bien lejos, primero tienes que tensar el arco, tienes que hacer la fuerza contraria. Y necesitamos en nuestra vida ir profundo. Veo a mucha gente, queridos amigos, que quiere expandirse, que quiere extender las estacas de su tienda, que quiere crecer en Dios. Pero siempre estamos mirando hacia afuera. Queremos que Dios nos use, queremos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, queremos que nuestras familias sean bendecidas, queremos conquistar una ciudad con el Evangelio, pero necesitamos primero tener profundidad, expandirnos hacia adentro. Necesitamos ir profundamente a la presencia de Dios y el Señor se encargará de todo lo demás.
El segundo versículo que quiero conectar, y con esto quiero concluir el programa, es un versículo muy conocido y está en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y si me acompañas allí, aunque seguro puedes sabértelo de memoria, porque aquí es donde se produce y aquí es donde nosotros podemos ver bien, específicamente y claramente este principio. Hechos capítulo 1, versículo 4. Fíjate lo que Jesús le dice a los discípulos. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Así que el Señor, antes de ascender a los cielos, coge a sus discípulos y le dice: no salgáis de aquí. Les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que era el Espíritu Santo de Dios. En Lucas capítulo 11, versículos que hemos leído, el Señor dice: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Necesitas pedir el Espíritu Santo de Dios. Necesitas buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Necesitas golpear a la puerta para entrar en una dimensión espiritual que te haga expandirte sobrenaturalmente en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en todas las áreas de tu vida. El versículo 8, Hechos 1:8, el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. He hecho este gráfico también y podemos verlo en pantalla, cómo viene el momento de la expansión. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. De la misma manera que ocurrió la expansión del Evangelio, la extensión, ese desarrollo de la buena noticia del Evangelio de Cristo Jesús, de la misma manera puede producirse la expansión en nuestras vidas. Podemos crecer y podemos extender las estacas, pero necesitamos primero estar en Jerusalén. Necesitamos primero esperar la llenura del Espíritu Santo de Dios, buscar, llamar, pedir con constancia. Quiero animarte, querido amigo, a que puedas hacerlo de esta manera. Quédate con esta última frase y quiero que Dios te bendiga grandemente, y es el deseo de mi corazón que podamos extender y expandirnos con la buena noticia del Evangelio de Cristo por toda esta nación, por toda España, Europa y hasta los confines de la tierra. Hay límites de profundidad que debemos romper para que se rompan los límites de expansión. Dios te bendiga grandemente y será hasta el próximo Misterio del Reino. Un abrazo. Acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos,